Antes de comenzar este pensamiento, quiero que leamos una porción de la palabra del Señor. Dice en Lucas capítulo 1, verso 30 al 33, dice: Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hoy hablaré bajo el tema el regalo más grande. En esta fecha nosotros los cristianos y también los que no son cristianos juntamente celebramos el nacimiento de Jesús en la tierra. Aunque Él no nació en un 25 de diciembre, nosotros sacamos este día, esta fecha, para celebrar su nacimiento, también su sacrificio y su victoria. En esta fecha uno da regalos a sus seres queridos. Los niños reciben sus juguetes, nosotros los adolescentes tal vez un poco de ropa o aunque sea un poco de dinero. Los adultos también reciben. Y saben, aunque esto de dar regalos suena como algo secular, Dios también lo hizo con nosotros. ¿Cómo? A mandar a su Hijo a la tierra. En los tiempos bíblicos, en el Antiguo Testamento, Dios ya había anunciado la llegada del Mesías. Génesis capítulo 3, verso 14 al 15, que es desde el principio. Dice: Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Después podemos ver en Deuteronomios capítulo 18, versos 18 al 19. Dice: Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Cuando fue escrito Deuteronomios? En el siglo 14 antes de Cristo. Isaías capítulo 7 verso 14 nos dice también: Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías fue escrito en el siglo 7 antes de Cristo. Otra vez en Isaías, ahora en el capítulo 35 verso 4 nos dice: Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Miqueas capítulo 5 verso 2 dice: Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas fue escrito alrededor del siglo 7 antes de Cristo. Zacarías 9 verso 9 dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna.
El libro de Zacarías fue escrito en el siglo V antes de Cristo. Otra vez en Isaías, y ya hablando de que iba a ser el Cristo. Isaías 53, verso 1 al 5 nos dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros podemos ver que desde el principio Dios ya había determinado que el Mesías iba a venir. Ya se había predestinado dónde iba a nacer, quién lo iba a tener, qué haría y cómo salvaría él al mundo de todo pecado. Y tal vez te preguntes, ¿por qué Dios tardó mucho tiempo para que el Mesías viniese? ¿Por qué tuvo que tomar muchos años para que se cumpliese la profecía? ¿Saben por qué? Porque el tiempo de Dios es perfecto y no es en nuestro tiempo, no es en mi tiempo, no es en el tiempo del hombre, es en el tiempo de Dios que las cosas se harán. Desde Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, habían pasado 400 años desde que Dios había hablado a su pueblo. En este lapso de tiempo habían pasado muchos imperios por Israel: Babilonia, Persia, Grecia, y después de despegarse un poco de Grecia, Roma llegó. Y saben, de todos los imperios que habían tomado Israel en el tiempo antiguo, no hubo ningún imperio más peor que Roma. Desde que Roma había conquistado a Israel, los judíos comenzarían a sufrir bajo Herodes el Grande y los romanos. Se estima que en el tiempo de que murió Herodes, después de haberse rebelado los judíos contra Roma, alrededor de 2,000 hombres fueron crucificados solo en Galilea. No hablemos de todas las demás partes de Israel que pasó esto. La gente en este tiempo estaba sufriendo, y no sabían qué hacer. Israel, como los demás pueblos en este tiempo, no eran inferiores a la potencia que era Roma en ese tiempo. Si ni los griegos pudieron resistirse contra los romanos. ¿Saben? Y es aquí cuando Dios se glorifica. Ya había llegado la hora. Ya era tiempo de llegar a la tierra a salvar no solo a los judíos, sino también a toda la humanidad de todo pecado. Pronto se cumplirían todas las profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento. María, siendo virgen, concibió por el Espíritu Santo a Jesús. Fue y nació en Belén. Creció y enseñó al pueblo de Israel y salvó a la humanidad de todo pecado, del pecado y de las tinieblas en la cruz del Calvario. ¿Y sabe qué pasó? Ahí también se cumplió lo que está escrito en Génesis. Hirió a Satanás en la cabeza y obtuvo victoria. Entonces, a la final, ¿qué fue el regalo que Dios nos dio? A Cristo, que es nuestro Señor y Salvador. Él nos libró de la muerte. Él nos dio vida eterna. Él murió y resucitó. Él fue el que ganó la victoria en la cruz del Calvario. Ahora te pregunto, ¿quieres el regalo de Dios hoy?
acéptalo. Es Cristo Jesús. Acepta a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, y serás salvo.